Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. En la noche de hoy tendremos la maravillosa oportunidad de abordar una introducción al proceso de elaboración de cerveza industrial. Bueno, aquí está entre los puntos que abordaremos. Tenemos, bueno, la bienvenida y presentación, la definición y breve historia de la cerveza, la descripción de las materias primas y de su proceso de recepción. También abordaremos unos temas del proceso de elaboración del mosto, el proceso fermentativo. Y bueno, entonces ya tendremos ya al final una ronda de preguntas para aclaración de dudas. Primero, tenemos que comenzar preguntándonos qué es la cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica no destilada, elaborada a partir de 3 ingredientes o componentes básicos: agua, cebada malteada y lúpulo. Una bebida alcohólica no puede ser considerada cerveza si no se compone de estos ingredientes. A su vez, esta también cumple unas características: es natural, es analgésica y es refrescante. Es natural debido a que proviene de un proceso metabólico natural conocido como fermentación. Es analgésica y más adelante conoceremos la razón. Lo que mientras tanto les puedo mencionar o les puedo adelantar es que si alguna vez ustedes han escuchado la frase de para calmar ese dolor de cabeza que tienes, tómate una cerveza. Bueno, esa frase es cierta debido a la característica analgésica de esta bebida y es refrescante porque, bueno, ¿quién no refresca una cerveza? Veamos por qué estos 3 ingredientes mencionados son los que componen a la cerveza con una breve historia. No se conoce con exactitud el origen de la cerveza. Probablemente su existencia sea tan antigua como el origen del hombre. Algunos estudios datan su origen en Israel hace 13.000 años aproximadamente, ya que investigadores hallaron residuos de producción de alcohol a partir de la transformación de cereales en una cueva en las proximidades de la ciudad de Ais. Esta se trataba de una bebida muy primitiva, parecida a una sopa de cereales, cuyo consumo se vinculaba a eventos importantes como lo era la muerte, ya que estos restos de cerveza se encontraban en lo que fue una sepultura. Otros estudios señalan que fue la cerveza y no el pan, como es lo que se creía, lo que dio lugar al sedentarismo del hombre. En España también se han encontrado restos de elaboración de cerveza a partir de cereales malteados y tomillo en lugar de lúpulo, mediante una fermentación natural con las levaduras del ambiente. Y estos datan de la era del Neolítico. Posteriormente, los sumerios en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C., elaboraban una especie de cerveza con extracto de cebada mediante fermentación con levaduras salvajes. De hecho, es en el Código de Hammurabi, que es considerado como la primera base legal o primera constitución del mundo, donde aparece la primera receta de cerveza que fue escrita. Al mismo tiempo, los egipcios también bebían un licor a base de cebada y aromatizado con miel y canela. Los egipcios exportaron la cerveza a los griegos. Los griegos exportaron su cerveza a los romanos. Y los romanos exportaron su cerveza a los galos y a los germánicos. Sin embargo, los romanos no estaban interesados en este licor por considerarlo una bebida inferior, dándole mayor importancia y prioridad a lo que era el vino. Fueron los galos y los germánicos quienes empezaron a la elaboración de cerveza a partir de cebada malteada mezclada con avena y aromatizándola con comino. Los galos le dieron por nombre a esta bebida como cerevisa, en honor a Julio César. Y es de aquí donde proviene el nombre latino cerveza. Posteriormente, en la Edad Media en Alemania, la cerveza pasó a ser una bebida resguardada por las abadías. Las abadías es como decirlo un centro o unos planteles donde vivían los monjes. Allí los monjes guardaban celosamente sus recetas y lograron mejorar el aspecto, el aroma y sobre todo el sabor. Cada año, en el tiempo de Cuaresma, estos monjes cumplían un ayuno total, es decir, 40 días continuos y sin interrupción, sin consumir ningún tipo de alimento. Ahora, una pregunta interesante es,
es cómo lograban estos monjes sobrevivir a tal ayuno y a tanta abstinencia sin probar ni un solo bocado. Bueno, esto lo lograban consumiendo únicamente una cerveza especial ideada y formulada por ellos con alta graduación alcohólica y rica en calorías, conocida como Doppelbock. Es a partir del siglo XV que se comienza con la adición del lúpulo como aromatizante y principalmente como un conservante natural debido al descubrimiento de sus propiedades antisépticas. Con el paso de los años, la cerveza se popularizó tanto que su producción dejó de ser exclusividad de las abadías. También comenzó el surgimiento de ciertas cervecerías clandestinas que obtenían bebidas alcohólicas a partir de la fermentación de cualquier cereal o fruto. Y el aromatizado lo realizaban con cualquier hoja, raíz o planta. Y teniendo un desconocimiento del nivel de toxicidad o veneno de los ingredientes que utilizaban, estos producían así cervezas sin inocuidad que estaban causando la muerte de una gran cantidad de personas. Es a raíz de esto que se comenzó a promulgar leyes que regulaban la elaboración y producción de cerveza. Siendo el día 23 de abril de 1516, el día en el que el emperador Guillermo IV de Baviera decretaba la ley de la pureza de 1516, en la que se establece que la cerveza es una bebida que solamente se debía elaborar a partir de agua, cebada malteada y lúpulo. Esta ley también representó para el emperador un aumento en sus riquezas debido a que él era el dueño del monopolio de la cebada, aumentando así sus ventas debido a que no se podía adquirir con más nadie. Sé de eso de la encargada, por así decirlo, de ECO. Para finalizar, pero no, o sea, no me acuerdo bien la información que me dio. Sí la entendí, que pues ahora básicamente solamente sería los sábados, pues de 7 me parece. Me dice dónde quedé porque no sé. La historia de la industria. Ya comenzamos. Bueno, ya para finalizar, fue a finales del siglo XIX, principios del XX, que la cerveza se comienza a industrializar. Ahora ya conocemos brevemente la historia de la cerveza, historia que nos proporciona el origen del nombre, ya gracias a los que le pusieron a su bebida cerevisa en honor a su diosero, y también las razones por las cuales es una bebida alcohólica elaborada a partir de agua, cebada malteada y lúpulo, gracias a la ley de la pureza de 1516, promulgada por el emperador Guillermo IV de Baviera. Ahora vean que se establece en normativas técnicas vigentes en algunos países. Para la norma venezolana COVENI 91 del año 2001, esta nos define que la cerveza es una bebida alcohólica obtenida de la fermentación mediante de una levadura de cultivo de la especie Saccharomyces cerevisiae, un extracto obtenido de cereales entre los cuales debe figurar la cebada malteada como componente mayoritario, superior al 50%, y el resto de otros cereales malteados o no, y o de otros adjuntos cerveceros, adicionadas del lúpulo o sus derivados, a fin de impartirle aroma y sabor amargo característico y de las sustancias aprobadas por la autoridad sanitaria competente. La calificación de cerveza genuina se reserva para el producto que se obtenga de la cebada malteada y lúpulo sin adición de otro cereal. Ahora también la norma técnica colombiana NTC 3854 nos define que la cerveza es una bebida resultante de un proceso de fermentación controlado por medio de levadura cervecera proveniente de un cultivo puro, de un mosto elaborado con agua potable, cebada malteada sola o mezclada con adjuntos, adicionada de lúpulo o sus extractos o concentrados. Bueno, ahora comenzamos con la descripción de las materias primas, comenzando con la cebada malteada. La cebada es un cereal cuya distribución es similar a la del trigo. Esta se compone de la cáscara, la testa, la aleurona, el embrión y el endospermo.
De manera general y simplificada, podemos dividirla en material extraíble y en endospermo. El endospermo es un elemento crucial debido a que es la parte del grano de cebada que se compone de carbohidratos, principalmente de un polisacárido o de un carbohidrato compuesto conocido como almidón. El almidón, a su vez, se compone de dos compuestos, la amilosa y la amilopectina. El material extraíble también es de gran importancia, ya que gracias al proceso del malteo del grano, él contiene a las enzimas necesarias para el desdoblamiento y corte de las largas cadenas de glucosa que componen a la amilosa y a la amilopectina en la molécula de almidón, para generar posteriormente, en la etapa de maceración, un líquido sacarificado conocido como mosto, así como también lograr el desdoblamiento y corte de las proteínas que forman parte de la espuma. La cebada puede ser de 2 hileras o de 6 hileras, como lo pueden observar aquí en la imagen. Ahora, una pregunta que muchas de las personas que pueden estar realizando es: ¿cuál de las dos es mejor? ¿La de 2 hileras o la de 6 hileras? Bueno, las dos son útiles para elaborarse de cerveza. Ambas tienen propiedades muy beneficiosas para la elaboración, y los beneficios que otorga una lo tienen en menor proporción la otra, los que ambas se complementan entre sí. Como pueden observar aquí en la imagen, la de 2 hileras está compuesta de 2 granos de gran tamaño. Estos granos tienen la particularidad de poseer mayor proporción de endospermo que de material extraíble, es decir, disponen de mayor cantidad de almidón para la obtención de glucosa y azúcares, pero con la consecuencia de poseer poca cantidad de enzimas para la obtención de estos azúcares. También pueden observar que la de 6 hileras se compone de 6 pequeños granos, unos granitos chiquiticos. Estos granos son tan pequeños que poseen muy poca proporción de endospermo, pero mucha cantidad de material extraíble, por lo que dispone de mayor cantidad de enzimas, pero con la consecuencia de tener poca cantidad de almidón para desdoblar y cortar. La cebada es el cereal por excelencia para la elaboración de cerveza, y este posee las siguientes características. Es buena fuente de carbohidratos para la generación de azúcares fermentables y alcohol. Posee la cantidad requerida de proteínas para la espuma, cuerpo de la cerveza y nutrientes para las levaduras. Brinda el potencial enzimático para la conversión de almidones y proteínas. Da los componentes de aroma, sabor y color característicos de una cerveza típica. Y tiene una cáscara que sirve como medio de filtración. Una cebada sin maltear es a la elaboración de cerveza. Y esto se debe a, como ya les mencioné, es un proceso de malteo el que proporciona el potencial enzimático para el desdoblamiento y corte de los almidones y de las proteínas. Ahora también la pregunta es de cómo ocurre esto, cómo el proceso de malteo desarrolla el potencial enzimático. Bueno, el malteo es un proceso constituido por 4 fases o etapas: el remojo, la germinación, el secado y el tostado. Y esto tiene el fin de promover la generación de las enzimas para convertir los almidones y proteínas durante la maceración y generar los componentes característicos de color, aroma y sabor en la cerveza terminada. En el remojo es en esta etapa en donde el grano de cebada se rocía y se sumerge en agua para incrementar la humedad y fomentar el proceso de germinación. Es en la germinación en donde el grano comienza a desarrollar raicillas e internamente se activan las enzimas. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto se debe que al incrementar la humedad en la etapa de remojo, cualquier semilla busca germinar para dar paso al crecimiento de la planta. Para ello, la semilla libera enzimas desde su interior y las dirige hacia el exterior, haciendo que la cáscara y el material extraíble se llenen completamente de estas enzimas, y a partir de aquí nazcan las raicillas. Es justo en ese momento que se debe detener el proceso de germinación, ya que no es deseable el nacimiento de la planta. Lo que se desea es solamente la liberación de enzimas, por lo que la germinación se detiene gracias a la próxima etapa, que es la etapa del secado.
Es en el secado donde los granos se les hace pasar por aire caliente para sustraer y retirar la humedad. Sin agua y con calor, la planta no podrá nacer y crecer, además de que las enzimas permanecerán liberadas y contenidas en el material extraíble. Finalmente, es en el tostado donde se continúa la circulación de aire caliente con mayor temperatura que en el secado. Con esto se logran cambios de coloración de nuestro grano de cerveza, generándose así los componentes de color, los aromáticos y de sabor característicos de la cebada malteada y de la cerveza terminada. Ahora continuemos con la próxima materia prima, que es el lúpulo. El lúpulo es una planta trepadora. Este contiene resinas y aceites esenciales que confieren su particular amargor, aroma y sabor refrescante a la cerveza. Es además una planta cuyos compuestos brindan una propiedad antiséptica, como lo descubrieron los monjes de las abadías alemanas del siglo XV. Al igual que estos compuestos son analgésicos, y esta es la razón por la cual la cerveza es analgésica, por el lúpulo, dándole la veracidad a la frase de para calmar ese dolor de cabeza que tienes, tómate esta cerveza. Las plantas del lúpulo tienen sexo separado, es decir, existen plantas femeninas y plantas masculinas. Para el proceso cervecero solo se utilizan las flores y conos de las plantas femeninas. Ahora, ¿por qué el lúpulo es el que genera el sabor amargo en nuestra cerveza? Bueno, eso se debe porque el lúpulo contiene un compuesto conocido como lupulina, la cual a su vez se conforma por alfa-ácidos. Estos alfa-ácidos se isomerizan durante la etapa del proceso de elaboración conocida como hervor, convirtiéndose así en isoalfa-ácidos que proporcionan el amargor a nuestra cerveza. Aquí podemos ver diferentes variedades de lúpulo, tanto los más aromáticos como los más amargos. El lúpulo puede encontrarse en diferentes presentaciones, como lo son las flores, los pellets, los lúpulos en extracto de CO2 y los lúpulos preisomerizados. Ahora, la próxima materia prima, que es de vital importancia para la elaboración de cerveza, es el agua. Ya que para poder elaborar cerveza de óptima calidad, se debe asegurar que el agua cumpla con las siguientes características. Debe estar libre de contaminantes y microorganismos patógenos. También debe estar libre de color, sabor y aroma. Debe ser libre de partículas y turbidez. Y debe tener un nivel controlado de sales y minerales. Es por estas razones que se hace indispensable un tratamiento previo en una planta de tratamiento de aguas blancas, cuyo dimensionamiento y equipos dependerá de las condiciones y características físico-químicas del agua a tratar. Por ejemplo, si nuestra fuente de agua se conoce que posee altos niveles de hierro, se puede utilizar un filtro deserrizador, el cual mediante la acción de dosificación de aire provoca que el hierro disuelto en el agua se oxide, pasando de un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación más 3. Esto hace que esto precipite y se adhiera a los poros de hidroantracita que son propios del filtro, haciendo que el agua pase por lechos de antracita, arena y grava para obtener un agua sin hierro y con menos NTU de turbidez. Ahora bien, si los niveles de hierro son bajos o nulos, entonces no es necesario pasar el agua a tratar por un filtro deserrizador, sino que puede fluir directamente a un sistema de agua filtrada que por lo general se constituye por filtros de arena que retiran la mayor cantidad de fluidos suspendidos, disminuyendo así los NTU de turbidez, y posteriormente a unos filtros de carbón que están constituidos por carbón activado, cumpliendo la función de eliminar mediante absorción el cloro residual utilizado en el tratamiento y el control microbiológico del agua. También retiene en sus poros la carga y compuestos orgánicos que causan los malos olores, los sabores indeseables y el color del agua, obteniéndose así un agua filtrada apta para el consumo humano. Luego, esta agua filtrada debe pasar por un sistema de agua cervecera constituido por filtros de intercambio iónico, como lo son los filtros Scavenger y los filtros NP, que permiten la retención de carbonatos y bicarbonatos que están disueltos en el agua, pero con la consecuencia
de intercambiar y liberar elementos que acidifican a la misma, obteniendo así un agua cervecera o agua de proceso, la cual es un agua con pH ácido, ideal para la actividad enzimática de las amilasas y de las proteasas presentes en el material extraíble de la cebada malteada, que van a operar en la etapa de maceración. De hecho, un dato interesante es con respecto a la cerveza tipo Pilsen. Por ejemplo, ¿quién no ha probado o por lo menos escuchado sobre marcas de este tipo de cerveza, como por ejemplo Polari Regional en Venezuela o La Callao y Trujillo en Perú? Bueno, su nombre se debe al pueblo donde fue originada, la región de Pilsen en República Checa. Dicha cerveza debe ser elaborada con un agua que tenga las mismas características físico-químicas y organolépticas como el pH, el olor, el sabor y etcétera del agua del río Pilsen en República Checa. Por lo que si se quiere producir cerveza tipo Pilsen, es un requisito indispensable que nuestro sistema de agua cervecera proveniente de nuestra planta de tratamiento de aguas blancas sea apropiado, dimensionado y capaz para obtener un agua de proceso con dichas características. Finalmente, para el proceso cervecero también se utiliza un tipo de agua conocido como el agua de grado plato, la cual no es más que un agua cervecera a la cual se le retiran restos de aire y oxígeno, luego se les disminuye la temperatura y se les hace pasar por un proceso de carbonatación. Ahora bien, con las materias primas también se mencionará a lo que son los adjuntos cerveceros. Espero recuerden que, por ejemplo, la definición de cerveza que nos proporcionaba la norma venezolana Covenant 91 del año 2001, esta nos definía que la cerveza era una bebida alcohólica obtenida de la fermentación de cereales, entre los que debía figurar mayoritariamente la cebada malteada y el resto podrían ser otros cereales y de otros adjuntos cerveceros. Bueno, de aquí vamos a hablar de los adjuntos cerveceros. Estos son unas hojuelas o flakes de maíz pregelatinizadas y premolidas y sirven como una fuente de carbohidratos adicional y más económica que sustituye parcialmente a la cebada malteada. Estas son beneficiosas porque con la incorporación de las hojuelas cerveceras permite disminuir los costos de elaboración y al mismo tiempo permite tropicalizar el sabor de la cerveza. ¿A qué se refiere? Bueno, eso se debe porque en países como Venezuela, sus habitantes no están acostumbrados a bebidas fuertes y con mucho cuerpo, como lo son las cervezas elaboradas solamente a partir de la cebada malteada. Además, que la hojuela de maíz es más económica que el grano de cebada. También en vista de que las hojuelas cerveceras no presentan proteínas, se genera una cerveza con menor cuerpo y por ende más refrescante y con mucho drinkability. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a descomponer un poco la palabra. Drink, en inglés es beber, ability, capacidad, es decir, es la capacidad de beber. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes consumiendo cerveza han sentido que llega un momento en que se sienten llenos, embuchados y sin ganas de querer seguir consumiendo más cerveza? Bueno, en esto se basa el drinkability. El drinkability es la capacidad que tiene una cerveza de no embuchar al consumidor y que él mismo quiera y pueda seguir consumiendo cerveza. Porque la cerveza puede estar muy sabrosa, muy buena, pero si el consumidor está lleno, está embuchado, no va a poder seguir consumiendo. Y una forma, aunque no es la única, de obtener cervezas con menor cuerpo y más drinkability, es mediante la adición de otros cereales y carbohidratos, como por ejemplo las hojuelas de maíz. También las hojuelas cerveceras no tienen poder enzimático, por lo cual se requiere una buena malta para su conversión. La obtención de hojuelas o adjuntos cerveceros requiere de un proceso extenso que puede ser explicado con más detalle en otra oportunidad, si a ustedes así les gustaría. Aquí lo que se detalló es que no es obligatorio, sino opcional su uso, ya que para elaborar cerveza lo que se necesita es agua, cebada malteada y lúpulo, gracias a lo que estableció la ley de la pureza de 1516, promulgada por el emperador Guillermo IV de Baviera. Para finalizar con las materias primas, es necesario mencionar un elemento crucial y de vital importancia para la elaboración de la cerveza, ya que sin ellas es imposible obtenerla, y es la levadura.
La levadura es un microorganismo que forma parte de la especie de los hongos y es la responsable del proceso de fermentación, metabolizando los azúcares para convertirlos en alcohol y CO2. La misma opera en dos fases, una fase anaeróbica y una fase aeróbica. Durante la fase aeróbica, las levaduras se reproducen generando nuevas células de levadura. Durante la fase anaeróbica, las levaduras convierten el azúcar en alcohol y dióxido de carbono bajo la liberación de calor. La levadura es un ser vivo y requiere de mucho cuidado. Su metabolismo genera un impacto importante sobre la calidad organoléptica de la cerveza. En la fase aeróbica, es decir, con oxígeno, las levaduras se reproducen, como lo pueden observar aquí en las imágenes. Ahora bien, en la fase anaeróbica, es decir, sin oxígeno, las levaduras fermentan. Aquí podemos observar la ecuación química general y balanceada del proceso de fermentación. Aquí vemos que por cada mol de glucosa se producen mediante la actividad metabólica de las levaduras 2 moles de etanol, 2 moles de dióxido de carbono o anhídrido carbónico u óxido de carbono 4, según la nomenclatura que ustedes mejor manejen, y 57 kilocalorías de energía liberadas en forma de calor. Finalmente, tenemos dos tipos de levadura, las de baja fermentación y las de alta fermentación. Las de baja fermentación, ellas operan o fermentan típicamente a temperaturas entre 8 y 15 centígrados. Y estas permanecen en suspensión durante la etapa de fermentación. Con ellas se pueden elaborar cervezas como la tipo Pilsen, Märzen, la Bock y la Doppelbock. Ahora bien, las de alta fermentación, ellas operan típicamente a temperaturas superiores a los 18 grados centígrados y estas llegan a la parte alta del tanque durante la etapa de fermentación. Con ellas se pueden elaborar cervezas como la Wilsberg, la Ale y la Stout. Ahora comenzamos con el proceso de resección, limpieza, almacenamiento y extracción de cereales. Todo comienza con la resección de los granos de cebada malteada en los puertos, ya que esta es importada de países como Alemania, República Checa, Finlandia y Bélgica. En esta imagen se puede observar un buque con cebada malteada que ha llegado a un puerto y está abriendo las compuertas de sus bodegas. En esta diapositiva pueden observar las bodegas de cebada malteada del buque. Hasta el momento todo es grandioso. Ustedes miren y observen cómo se ven esas toneladas de cebada malteada y se puede observar también el puerto, el mar. Sin embargo, los lotes de cebada malteada deben pasar por planes de muestreo para la aceptación. Es por ello que en el puerto se encuentran presentes tanto maestros cerveceros como analistas e inspectores de calidad, realizando todas las muestras en diferentes puntos de los lotes. Una vez tomadas estas muestras, son estudiadas con diversos análisis, como por ejemplo, el análisis de humedad, la cantidad de granos partidos, la cantidad de granos cristalizados, la cantidad de insectos muertos por kilogramo de muestra, entre otros, y el criterio para la aceptación o rechazo establecido en nuestro plan de muestreo es tomado de normativas técnicas vigentes. Una vez se aceptan los lotes, se empiezan a descargar, como lo pueden observar aquí en esta diapositiva. Con una especie de excavadora se van tomando los granos, los cuales son depositados en la tolva, y bajo de esta tolva se encuentra un camión. Una vez que son cargados estos camiones, son enviados desde el puerto a nuestra planta cervecera. Sin embargo, como durante el camino, desde el puerto hasta nuestra planta cervecera, son muchas las cosas que pueden pasar, entonces estos lotes pasan nuevamente por inspección por parte de los analistas o de los inspectores de calidad, realizándole las mismas pruebas que les fueron realizadas en el puerto antes de darle un ingreso a la planta. Al ingresar el camión cargado, este es pesado en una romana, luego este camión descarga la cebada en una tolva y posteriormente pasa de nuevo a la romana para determinar su masa sin carga.
con la diferencia entre la masa del camión con carga y la masa del camión sin carga. Esto nos proporcionará la cantidad de materia prima ingresada a las instalaciones de recepción. Estas instalaciones también tienen unos objetivos. El primero es que el sistema permite el recorrido de los cereales a través de todos los equipos de limpieza, cernida de granos y reducción de polvo. Este último es un factor importante para la prevención de explosiones de silos. El control de polvo en cualquier industria o ente que almacene cereales, de verdad que es de vital, pero de vital importancia, ya que de verdad existe gran riesgo debido a las características explosivas del polvo de cereales. Ustedes, por ejemplo, en internet pueden encontrar videos donde verán estallidos y explosiones de silos y hasta de instalaciones de plantas enteras debido a una sola chispa entró en contacto con polvo de cereal. Segundo, es que el sistema de transportes mecánicos preserva la integridad de los granos de malta sin deteriorar la cáscara y evitando la rotura de los granos, debido a que serán utilizados como lecho filtrante en el proceso de filtración del mosto. Otra función es determinar la cantidad de materia prima ingresando a los silos a través del pesaje, como ya les mencioné, y el almacenamiento de material debe realizarse en condiciones óptimas, garantizando mantener las características de calidad del material durante el tiempo de almacenaje hasta que se utilice en nuestro proceso productivo. Okay. Ahora, ¿cuál es este proceso? Bueno, una vez que el camión descarga en la tolva los granos de cebada, estos son transportados a una etapa de limpieza. El transporte en dirección y en sentido horizontal se lleva a cabo con un equipo conocido como el transportador de cadenas, que es como el que ustedes pueden apreciar aquí en la imagen. El transporte en sentido vertical y elevación a grandes alturas de nuestros granos de cebada se lleva a cabo con un equipo conocido como el elevador de canquilón. Este consta de un sistema de poleas con una cinta de cadena que tiene fijada y transporta los cangilones llenos de grano. Un cangilón es el elemento que ustedes pueden observar aquí en la imagen, que tiene cierto parecido, cierta similitud a una taza. Luego se transporta el grano hasta el sistema de limpieza. Este consta de equipos como el tambor rotativo, que separa al grano de las impurezas de gran tamaño, como lo son los tallos y las piedras, y les facilita un poco el trabajo de los condiclinos, que aunque ellos también retiran impurezas de gran tamaño, su función principal es retirar impurezas de menor tamaño que los del grano de cebada. Luego, gracias a los sistemas de transporte, los granos son pasados por un sistema de control para el retiro de elementos metálicos y también de control de pesaje, constituido por un sistema de imanes y también de básculas para la medición de la masa que ingresa a los silos. Los silos son estructuras utilizadas para el almacenamiento de cereales. Estos pueden ser de concreto o metálicos. Y también pueden venir en disposición vertical u horizontal, como lo que pueden observar ustedes aquí en la imagen, que son silos verticales y de concreto. Cada planta cervecera debe contar con los prerequisitos de inocuidad pertinentes y sus programas de limpieza y desinfección y de manejo integrado de plagas. Por ejemplo, una de las plagas que atacan muchísimo a los cereales que son almacenados son la plodia y el tribolium. Para estos se utilizan como medio de fumigación y desinfestación el fosfuro de aluminio. Este viene en forma de tabletas que al ingresar al silo entran en contacto con la humedad interna, liberando así gas fosfina o fosfuro de hidrógeno. Este gas es insecticida y rodenticida que controla las plagas desde los huevos hasta los adultos. Sin embargo, este debe ser aplicado principalmente, sobre todo con personal calificado, debido a que existe un alto riesgo de intoxicación. Finalmente, en la molienda es donde se tiene por objeto disminuir el tamaño de partícula de nuestro grano para lograr una mayor superficie de contacto y generar un mejor rendimiento. Pueden ser utilizados los molinos martillos, como los que pueden observar aquí en la imagen. Estos constan con una especie de martillos que ejercen esfuerzos de compresión y de cizalladura en el grano. También se pueden emplear molinos de rodillo,
y cualquiera puede ser utilizado. Solo que si se utilizan molinos martillos, entonces en nuestra etapa de filtración del mosto debemos emplear los filtros Neura. Y en el caso de emplearse los molinos de rodillo, debe utilizarse las uvas de filtración. Proceso de elaboración del mosto. De manera general y fácil, este tiene por objetivo transformar el almidón en azúcares. Aquí pueden observar de manera condensada y resumida las operaciones por las que pasan nuestras materias primas para convertirse en mosto terminado. Luego de la molienda, la cebada malteada y los adjuntos cerveceros se mezclan con el agua cervecera proveniente de nuestra planta de tratamiento de aguas blancas en un tanque donde se hace la mezcla y que por intermedio del potencial enzimático de la cáscara de nuestra cebada se desdoblarán, cortarán las proteínas y las cadenas de glucosa que componen a los almidones, generando así un líquido sacarificado conocido como mosto. Esto se lleva a cabo realizando un control exhaustivo del pH, la temperatura y la velocidad de agitación para que las proteasas, enzimas encargadas del desdoblamiento y corte de las proteínas, y las alfa y beta amilasas, son las encargadas del desdoblamiento de los almidones, estas operen óptimamente. En la filtración es donde se separa la parte líquida de la mezcla, conocida como mosto, de la parte sólida constituida por cáscara. A esta también se le conoce como nepe cervecero. Luego, en la etapa de hervor o cocimiento, el cual es llevada a cabo en un equipo conocido como la paila de hervir, es en donde se dosifica el lúpulo y ocurren eventos muy, pero muy importantes que se mencionarán y se aclararán más adelante. Luego, en la sedimentación, es donde se decantan las proteínas de alto peso molecular en equipos como centrífugas, whirlpools o rotapools. Y luego, estas proteínas sólidas, que son conocidas como TRU, se retiran de nuestro mosto, el cual ya está listo para disminuir la temperatura y pasar a la etapa de fermentación. Aquí se pueden observar los objetivos de esta etapa. Estos son moler la cebada malteada para dar acceso al agua y a las enzimas, mezclar los cereales con el agua para lograr una suspensión, convertir el almidón y las proteínas para poder ser asimiladas por la levadura, separar el mosto de los sólidos o el nepe cervecero, hervir el mosto con el lúpulo y separar el TRU, y enfriar y airear el mosto para iniciar la fermentación con la ayuda de las levaduras. Durante la maceración son mezcladas la malta molida y las hojuelas cerveceras pregelatinizadas con el agua cervecera para disolver los componentes insolubles y transformarlos en extracto. El extracto son todos aquellos compuestos y que son disueltos provenientes principalmente de la cebada malteada y de los adjuntos cerveceros. La maceración también tiene unos objetivos. El primero es que permite lograr una mezcla uniforme del agua con los cereales, evitando la formación de grupos. El segundo es solubilizar la mayor cantidad de sólidos posibles para obtener un alto rendimiento. El rendimiento mejora debido a que, como la cebada fue molida, hay mayor superficie de contacto entre el carbohidrato con nuestra mezcla. Además que a las enzimas les es más fácil desdoblar y cortar carbohidratos con menor tamaño de partículas. También se doblan de tal forma que las levaduras no puedan fermentar. Los almidones se convierten en azúcares mediante la acción de las enzimas en 3 fases o etapas. La gelatinización, que es donde el almidón absorbe agua, se hincha y se incrementa la viscosidad de la mezcla. Posteriormente ocurre la licuefacción, en donde el almidón es degradado por las enzimas y disminuye la viscosidad de la mezcla. Y finalmente ocurre la sacarificación, en donde las alfa y beta amilasas terminan de degradar las cadenas. Y esto se logra con un control exhaustivo y totalmente óptimo del pH y de la temperatura. También se desdoblan las proteínas que sirven de nutrientes a la levadura y generar una buena espuma del producto terminado. La degradación de las proteínas está dada por la actividad enzimática, la cual esta también se logra mediante el control de pH, la temperatura,
el tiempo y la velocidad de agitación óptimos para la actividad de las proteasas. Aquí podemos observar cómo trabajan las amilasas. Primero, sabemos que el almidón es un carbohidrato constituido por largas cadenas de glucosa, como lo podemos ver en las dos imágenes. Un solo eslabón de esta cadena es el carbohidrato simple o monosacárido conocido como glucosa. La unión de dos eslabones de glucosa es el disacárido conocido como maltosa. La unión de tres eslabones de glucosa es también un azúcar fermentable de cadena corta conocido como maltotriose. Y a partir de 4 o más eslabones son azúcares de cadena larga conocidos como dextrinas. A temperaturas entre los 60 y los 65 grados centígrados comienzan las beta-amilasas a operar. Estas empiezan a cortar la cadena de la molécula de almidón desde los extremos, generando así cadenas cortas como maltosa, como lo pueden observar en la imagen de la izquierda. Si, por ejemplo, se nos diera el caso de que hubo un incremento del pH, este se puede controlar con una dosificación de ácido sulfúrico grado alimenticio, manteniendo constante la velocidad de agitación. Posteriormente, esta velocidad de agitación se disminuye, manteniendo constante el pH, y se aumenta la temperatura a 72 a 75 grados centígrados para que comiencen a operar las alfa-amilasas. Estas van a cortar a las cadenas desde su centro, generando así dextrinas y dándole apoyo al corte que habían dejado las beta-amilasas. Es importante señalar que las dextrinas son no asimilables y fermentables por las levaduras. Sin embargo, estas son importantes porque estas le proporcionan el cuerpo a nuestra cerveza. Para verificar que ya no hay restos de almidón en nuestra mezcla o en nuestro mosto, se toman muestras de los cuales se enfrían y se les practica un análisis o prueba conocida como la prueba de yodo o la prueba del Lugol. El Lugol es una mezcla de yodo molecular con yoduro de potasio. Ahora bien, si a la muestra que yo le voy a hacer la prueba de yodo, al dosificarle algunas gotas de Lugol, esta se torna de color azulado o violeta, significa que la maceración aún no ha finalizado porque en nuestra solución aún hay presencia de almidón. Ahora, si yo a mi muestra le dosifiqué el Lugol, unas gotas de Lugol, y no ocurrió ningún cambio de coloración, quiere decir que esto es un indicador de que ya no hay restos de almidón presentes en nuestra solución o en nuestro mosto, sino azúcares fermentables de cadena corta, por lo que ya finalizó la maceración. Observen en la imagen de la derecha diferentes muestras de nuestra solución de mosto en diferentes instantes. Están desde las muestras más azuladas, que quiere decir que en esos instantes no se habían terminado de desdoblar los almidones, y significa que hay presencia de almidón, y hasta las que no presentaron cambios de coloración debido a que ya el almidón se desdobló completamente. El desdoblamiento de las proteínas, como ya se mencionó, se lleva a cabo gracias a las proteasas. A temperaturas entre 45 y 55 grados centígrados se generan moléculas de bajo peso molecular que son importantes para la nutrición de la levadura. A temperaturas entre 60 a 70 grados centígrados se formará producto de alto peso molecular requerido para una buena estabilidad de la espuma en nuestro producto terminado. La filtración es el proceso mecánico de donde se separa la porción soluble de la mezcla acuosa proveniente de la maceración, y esta es conocida como mosto, de la porción insoluble llamada nepe o afrecho. Para la elaboración de cerveza solamente se utiliza la porción soluble conocida como mosto. Y también tenemos otras definiciones, que es que el mosto es una solución donde están contenidos todos los componentes del extracto, como los carbohidratos y azúcares, dextrinas, proteínas, polifenoles y minerales producto de la degradación enzimática de la cebada malteada y de los adjuntos cerveceros. El nepe es la porción insoluble de la mezcla, que está compuesta básicamente por cáscaras y plúmulas. La filtración se lleva a cabo en cubas de filtración o en filtros Meura, cuyo uso dependerá del tamaño de partícula obtenida en la molienda de nuestro nepe cervecero. Este nepe es retirado
secado y almacenado para darle una disposición final, ya que para otros ramos y sectores de la industria este puede ser aprovechado. Posteriormente, el mosto pasa a la etapa de hervor o de cocimiento, en donde ocurren varios procesos o eventos importantes. El primero es la disolución y transformación de compuestos de lúpulo. Aquí los alfa-ácidos contenidos en la lupulina se isomerizan, convirtiéndose así en isoalfa-ácidos que le otorgan el sabor amargo a nuestra cerveza. Asimismo, el lúpulo le proporciona su cualidad antiséptica y analgésica. El segundo es la coagulación de compuestos de proteínas conocidos como TRU. Esto se logra debido al calor que se te presenta en la paila de hervir y es promovido mediante la dosificación de metabisulfito de sodio como un aglomerante de proteínas. El tercero es la evaporación de agua excedente. Debido a las altas temperaturas, el agua se evapora y se obtiene una mezcla más concentrada en azúcares. También ocurre la esterilización del mosto, que también se debe a las altas temperaturas, y la inactivación de todas las enzimas. También ocurre un aumento de color del mosto, y este aumento de color se debe a un efecto de reacción conocido como la reacción de Maillard. Esta, a su vez, consiste en un conjunto de reacciones producidas entre las proteínas y los azúcares de los alimentos que son sometidos a altas temperaturas, generando cambios principalmente en el color. Por ejemplo, el efecto de la reacción de Maillard es la implicada en el cambio de color de rojo a marrón al cocer las carnes. Finalmente ocurre la evaporación del DMS o sulfuro de dimetil. Es por eso que ustedes aquí en esta pantalla, en esta diapositiva, pueden observar una imagen de unos vegetales. Eso se debe porque el sulfuro de dimetilo es un compuesto presente en la cebada malteada que con las altas temperaturas en la paila de hervir se volatiliza, generando olores y sabores a vegetales cocidos o a papas sancochadas. Ocurre la clarificación, que esta se lleva a cabo en equipos como centrífugas, whirlpools y rotapools. Es aquí donde se decantan las proteínas de alto peso molecular, conocidas como TRU, que fueron aglomeradas en la paila de hervir gracias al calor y con la dosificación del metabisulfito de sodio. El TRU formado durante la cocción consta de partículas de entre 30 y 80 micrómetros, y estas son más pesadas que el mosto, por lo cual se alimentan con cierta facilidad. El TRU es retirado ya que impide la clarificación del mosto, aumenta la cantidad de material sedimentable y a consecuencia de ello se incrementa la merma y dificulta la filtración de la cerveza si no se extrae a tiempo. El enfriamiento, que tiene como propósito acondicionar al mosto para poder iniciar la fermentación. Este se puede realizar en enfriadores, como por ejemplo los que tenemos aquí en la imagen, que son enfriadores mosto-agua o enfriadores mosto-amoníaco. Y pues para poder pasar a la siguiente etapa del proceso, se debe ajustar la temperatura debido a que la levadura, sobre todo la de baja fermentación, tiene una temperatura óptima de metabolismo entre 8 y 16 centígrados. A temperaturas superiores a 50 grados, la levadura se inactiva rápidamente, por lo cual los choques térmicos son fatales para la levadura. Ya estamos por finalizar, ya llegamos a la etapa de fermentación. Existen varios tipos de fermentación, como lo son la fermentación láctica y la fermentación maloláctica. Sin embargo, la que está involucrada en el proceso de elaboración de cerveza es la fermentación alcohólica. Su objetivo primordial es transformar los azúcares en alcohol. Aquí el mosto clarificado y enfriado pasa por un proceso de aireación mediante la dosificación de aire que pasa a través de un filtro cuyo lecho filtrante impide el paso de otros microorganismos y levaduras del ambiente. La aireación se realiza para que la levadura cervecera se pueda reproducir en su fase aeróbica con oxígeno. Luego se ingresan el mosto aireado y las levaduras a equipos conocidos como TCC o tanques cilindros pónicos,
para poder iniciar así la fermentación. Luego de 7 días de fermentación, se deja de hablar de mosto y comenzamos a hablar de cerveza joven, la cual se deja reposar a bajas temperaturas para madurarla y se le dosifica biocol como floculante para lograr así una sedimentación de sólidos y la clarificación. Luego pasa la cerveza por una etapa de filtración donde se retiran sedimentos y finalmente se obtiene la cerveza terminada mediante la inyección de agua de grado plato proveniente de nuestra planta de tratamiento de aguas blancas para tener el producto con los grados alcohólicos que cumplan con las especificaciones de calidad. Aquí pueden observar el proceso simplificado de la fermentación. Los azúcares fermentables, mediante la actividad metabólica de las levaduras cerveceras, producen etanol, dióxido de carbono y otras sustancias secundarias bajo la liberación de calor. Con la generación del dióxido de carbono se incrementa la presión en el tanque cilindro cónico. La levadura es susceptible a cambios de presión creando componentes aromáticos que son distintos a nuestra cerveza y en mayor o menor proporción, por lo cual el control de presión juega un papel determinante sobre la calidad de la cerveza. La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, desprende energía en forma de calor. Es necesario controlar este aumento de temperatura, ya que si ésta asciende demasiado, a temperaturas superiores a los 30 grados, las levaduras comenzarían a morir, deteniéndose así el proceso fermentativo. Tanto el control de temperatura como el control de la presión impactan sobre el metabolismo de la levadura, por lo cual es indispensable asegurar el cumplimiento de estos parámetros a fin de mantener la calidad de nuestra cerveza. Por ejemplo, las levaduras, con el aumento de la temperatura, empiezan a producir compuestos orgánicos como lo es el diacetil. Este otorga un olor y sabor similares a la mantequilla. Sin embargo, las levaduras en su proceso metabólico lo vuelven a reutilizar. Es por ello que niveles bajos de diacetilo es un indicador de la finalización de la fermentación. Es por esto que el control de temperatura es de vital importancia, no solamente para evitar la muerte de las levaduras, sino también para evitar la sobreproducción de diacetilo y su sabor a mantequilla en nuestra cerveza. El control de temperatura se logra gracias al recubrimiento con amoníaco de los TCC o tanques cilindros cónicos. Estos son de manera resumida los eventos que suceden en la fermentación. Lo primero que ocurre es la reducción del extracto por el metabolismo de la levadura, convirtiéndolo en alcohol y dióxido de carbono. También ocurre el incremento de la presión debido a la formación del CO2, por lo que se requiere realizar un control de la misma. También ocurre que cae el pH debido a la liberación de ácidos y también ocurre la generación de calor causada por el efecto de la fermentación, por lo cual se requiere realizar un control de la temperatura mediante un sistema de enfriamiento. También ocurre un movimiento intenso dentro del tanque motivado al proceso de fermentación, generando así espuma, por lo que se debe prever un espacio extra en nuestro tanque cilindro cónico de aproximadamente 25%. Finalmente ocurre la generación y la reducción del diacetilo. Esto que ustedes pueden ver aquí es una representación gráfica de lo que ocurre en la célula de levadura. Observen todas esas reacciones involucradas por un momento. Lo que ocurre en la célula de levadura es bastante complejo, ya que no solamente se produce alcohol y dióxido de carbono. Para monitorear el desempeño y avance de la fermentación, se determina el diacetilo, el que proporciona el olor y sabor a mantequilla, como un indicador. Posteriormente, al finalizar la fermentación, se retira la levadura y pasamos a la etapa de maduración y clarificación. Debido a las bajas temperaturas y a la caída del pH, una serie de componentes, principalmente proteínas, se han desnaturalizado y se han vuelto insolubles. Estos flóculos sedimentan junto a la levadura, que aún queda en suspensión a medida que la fermentación
va reduciendo su intensidad. También es muy utilizado un compuesto o químico conocido como biocol para acelerar esta sedimentación, y también durante la fermentación se han generado una serie de componentes aromáticos característicos de la cerveza joven. Durante el proceso de maduración, algunos de estos componentes son transformados por la actividad residual de la levadura y otros son arrastrados por burbujas de CO2 que son completamente volátiles. Finalmente llegamos a la filtración y procesos finales. Luego de la maduración, la cerveza madura pasa a través de filtros cuya capa filtrante es formada por tierra infusoria. Y es donde se retienen los flóculos obtenidos gracias a la adición de biocol. Luego, la cerveza es ingresada a un tanque donde se le dosifica también netabisulfito de sodio, pero esta vez no cumpliendo una función de aglomerante de proteínas, sino también como un antioxidante, para poder así proteger a nuestra cerveza de oxidación prematura. Luego, al salir del tanque, se le agrega papaína, que es un compuesto obtenido de la papaya o de la lechosa, y este cumple el papel de estabilizante. Luego ocurre la corrección de grados alcohólicos con la adición de agua de grado plato, que esta proviene de la planta de tratamiento de aguas blancas, y se hace pasonatador, ya que nuestra cerveza debe cumplir con unos niveles o unas especificaciones de carbonatación. Asimismo, el CO2 nos ayuda o nos sirve como conservante por ser un desplazante de oxígeno. Luego se adiciona el lúpulo para ajustar las unidades de amargor y la cerveza pasa por un proceso de disminución de temperatura para evitar que este compuesto es a bajas temperaturas, que se solubilice 16 bar de presión y a menos. Posteriormente, la cerveza es enviada a los tanques de gobierno, donde es almacenada esperando los análisis físico-químicos y organolépticos de calidad para finalmente enviarla a envasado, donde ella será embotellada en botellas de color oscuro. Ahora, ¿esto es por qué? Porque la cerveza tiene 3 enemigos fundamentales. Es la luz, las altas temperaturas y el oxígeno. La botella oscura promueve la protección cono por ser un desplazante de oxígeno, promueve la protección contra el oxígeno, y manteniéndola refrigerada es que se promueve la protección contra las altas temperaturas. La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Benjamin Franklin. Muchas gracias. Pablo Robles nos consulta, ¿qué proceso se debe seguir para las cervezas artesanales? Bueno, el proceso de elaboración de cerveza es el mismo, va a cumplir las mismas propiedades, las mismas características químicas de la cerveza. Ahora bien, por ser artesanal, por ejemplo, en una cervecería artesanal, probablemente no exista, por ejemplo, un carbonatador industrial. Entonces, para ello, ¿qué se hace en estos casos? Por lo menos cuando ya al final de la cerveza se necesita que cumpla con el CO2. Bueno, se le puede nuevamente dosificar un poco de levadura con unos extractos de azúcares para que ya en la botella esta comience ya a generar nuevamente el CO2. Sin embargo, o sea, vas a tener una cerveza con restos de levadura encima o disueltos, no sé si me explico. Muchas gracias. Tabla para determinar el drinkability. El drinkability. Sí, el drinkability. Bueno, tabla como tal no. Lo que debes seguir es una formulación de tal forma que tú puedas cumplir unas características de la cantidad de carbohidratos, en relación carbohidratos con malta. No sé si me explico. Por ejemplo, te puedes basar en las normativas técnicas de tu país, por lo menos en Venezuela, que es mi caso, me basaría en la norma venezolana COVID 91 del año 2001, para poder así obtener o disminuir el cuerpo en la cerveza y más drinkability. También no sé si recuerdan que les mencioné que agregando hojuelas cerveceras no es la única forma de
disminuir el cuerpo y tener más drinkability, sino que también se puede realizar con los parámetros operativos en la maceración, en donde actúan las betamilasas, produciendo así más betamilasas, ¿verdad? Con la temperatura y velocidad de agitación correspondiente y su pH controlado, y que posteriormente se produzcan menos dextrinas con la actividad de las alfamilasas. Pues pudieras también hacerlo así. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Byron Cuiña Pillalaza. ¿Se considera una cerveza si la mezclo con una bebida destilada como el whisky, ya que aquí en Quito hay una bebida que mezcla un fermentado con un destilado? No se consideraría cerveza, sino que se podría considerar como licor de cerveza. Eso también es otra bebida. Muchas gracias, ingeniera, por esta aclaración. Evelyn Córdoba nos dice, buenas noches. En la elaboración de cerveza artesanal, ¿cómo se podría controlar la temperatura del tanque cilíndrico cónico durante la fermentación? Concha, si haciendo artesanal tendría que tener un sistema de enfriamiento. Yo pudiera decir que hielo, o sea, lo importante es que tú recubras la parte exterior del tanque cilindro cónico con algo sumamente frío para que el proceso exotérmico de las levaduras no las aniquile y tampoco ellas busquen producir más diacetilo, porque a medida que aumenta la temperatura, las levaduras quieren producir más diacetilo y otros compuestos. Entonces lo que te podría recomendar es recubrir con hielo o algún ambiente controlado de temperatura para que puedas controlar tu temperatura en el tanque cilindro cónico. Gracias, ingeniero. A continuación, antes de dar paso a las preguntas, vamos a continuar con el sorteo del 50% de beca para el curso de auditores internos en análisis. Bueno, un índice de carbonatación, o sea, el nivel de carbonatación solo puedes medir, ya a nivel industrial hay instrumentos para medirlo. Sin embargo, no sé si te refieres a nivel artesanal, con el instrumento que te mida la carbonatación, artesanalmente no lo conozco, pero industrialmente sí los hay. Y bueno, te puedes basar tanto en las normas como en las especificaciones que tenga la planta cervecera. Es lo que te podría contestar en esta pregunta. Por otro lado, Grecia Marín Pérez nos pregunta, las características de espuma de cada cerveza, ¿cómo se obtiene? ¿Hay algún aditivo que ayude? Sí, hay aditivos, pero ya puedes hacerlo, ya te explico. Tú sabes que la carbonatación lo puedes hacer mediante, como dice la palabra, un carbonatador, que es dosificando el dióxido de carbono. Sin embargo, hay otros tipos de cerveza que tienen una parte de dióxido de carbono, pero que sería como una proporción de 30% y un 70% de nitrógeno, que este nitrógeno también promueve una espuma más cremosa, como si fuera una espuma de un café. De verdad que esas cervezas son extremadamente muy sabrosas. Y sí, o sea, si existen aditivos como el nitrógeno, que te mejora la espuma, te la vuelven más cremosa, y también te mejoran también el líquido, que sería nuestro alcohol como tal, nuestra cerveza. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Mediante el chat virtual, Angie Blanco nos pregunta, ¿cuáles son las principales recomendaciones para estandarizar el proceso artesanal de cerveza? Las principales recomendaciones sería el control óptimo tanto del pH, la temperatura y la velocidad de agitación. Por ejemplo, en la maceración, cuando se requiere que operen las betamilasas, que son las que nos provocan o nos generan los azúcares fermentables de cadena corta, como la maltosa, deberías como operarla entre los 55 grados y una velocidad de agitación de aproximadamente 8 RPM. Y el pH de nuestra solución lo deberías mantener alrededor de los 5.5. Ahora bien, si quieres generar las dextrinas que nos proporcionan las alfa-amilasas, la temperatura óptima es entre 72 y 75, una velocidad de agitación de aproximadamente 4 RPM
y el pH manteniéndolo constante a 5.5. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Mediante el chat virtual de igual forma, Damaris Pacha Reynoso nos pregunta, ¿la cerveza artesanal qué tiempo de caducidad tiene? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la cerveza es una bebida muy noble. La cerveza es una bebida que no vence nunca, jamás, nunca. Nunca si tú la mantienes protegida tanto de la luz, las altas temperaturas y el oxígeno. Entonces, o sea, por ejemplo, te pongo el caso de las cervezas industriales, que ellas nos traen una fecha, pero esa no es una fecha de caducidad, es una fecha de consumo preferible, porque las autoridades sanitarias nos exigen que deben colocarse una fecha donde el consumidor está seguro de que no le ocasionará daños. Sin embargo, como te digo, si tú proteges a tu cerveza del calor, que serían las altas temperaturas, la luz ultravioleta y del oxígeno, ella no va a vencer nunca, jamás. De hecho, te puedo comentar que yo aquí en casa, yo tengo cervezas que hace como 2 años vencieron o pasó con su fecha de consumo preferible y ellas están intactas porque las tengo protegidas contra la luz, las tengo protegidas también contra el oxígeno y, bueno, las tengo refrigeradas. Muchas gracias, ingeniera, por la aclaración y por su ejemplo muy válido. Mediante el chat virtual, Emilia Rodas pregunta, ¿por qué al carbonatar la cerveza, algunas quedan más espumantes y otras no se forma espuma? Bueno, aquí tendríamos que ver como qué fue lo que pudo haber pasado. O es el carbonatador que no está añadiendo la cantidad adecuada del dióxido de carbono, o te pasó algo en tu etapa de maceración donde no hay las proteínas suficientes que formarán parte de tu espuma. Entonces tendrías que o revisar la parte de la maceración o ya en la parte de la carbonatación. Muchas gracias, ingeniero. Ademín, mediante el chat virtual, nos pregunta, ¿qué parámetros se consideran o son los que se realizan para el control de calidad? Bueno, para el control de calidad, podríamos decirte, la prueba de yodo para saber si ya la maceración terminó, los niveles de carbonatación, que esos son dependiendo de la cervecería, porque son secreto industrial, el diacetilo, ya que este puede ocasionar que nuestra cerveza huela o sepa a mantequilla, el sulfuro de dimetilo, que también ocurre en la paila de hervir, que nos puede proporcionar una cerveza con sabor o olor a vegetales cocidos, aunque a mí particularmente yo le siento el olor como a papa sancochada. Y bueno, te podría decir eso. Muchas gracias, ingeniero. Por otro lado, Nicole nos pregunta, ¿con qué se podría sustituir la papaína? Tendrías que ver también una lista o una tabla de estabilizantes, pero el más utilizado a nivel industrial es la papaína por su nobleza y su costo. Muchas gracias, ingeniero. Johnny Daga Kisbert nos pregunta, ¿cómo se verifica la cantidad de diacetilo? Bueno, la cantidad de diacetilo se realiza por lo menos en donde yo he trabajado, es en el laboratorio de calidad. No hay otra forma. Se mide la concentración de diacetilo en la solución. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, María. Antes de seguir dando paso a las preguntas, agradecemos a los participantes del 50% de beca. Puntos críticos de control, te pudiera mencionar en el sistema de imanes para controlar los elementos metálicos de nuestra cebada malteada. Te pudiera mencionar el carbonatador, ya que el carbonatador nos dosifica el dióxido de carbono para hacer un desplazante de oxígeno. Te pudiera mencionar la etapa ya de envasado propiamente, por ejemplo, en el envasado, donde se puede ingresar al empaque o a la botella algún elemento, bien sea un vidrio
madera, pudiera ser un insecto, si no se tienen los programas de inocuidad o los programas requisitos necesarios. Muchas gracias, ingeniero. Mediante el chat virtual, Mari nos pregunta, ¿la malta de adjunto de cebada tendría la misma calidad que una malta de primera de cebada en el mosto? ¿Me puedes repetir la pregunta que se escuchó entrecortado? Claro que sí. Mari nos pregunta, ¿la malta de adjunto de cebada tendría la misma calidad que una malta de primera de cebada en el mosto? Yo te podría decir que sí, pero tienes que considerar la propiedad enzimática o el potencial enzimático de la misma. Si este potencial enzimático de verdad te dobla todos estos carbohidratos y proteínas presentes de tu cebada. Entonces, sí, yo te podría decir que sí, pero tienes que hablar muy bien de que ocurre este desdoblamiento y corte de las proteínas y de los carbohidratos. Muchas gracias, ingeniero. Mediante el chat virtual, Francisco Moreira nos pregunta, además de la cebada y las hojuelas de trigo, ¿hay otros cereales con los que se pueda elaborar cerveza y son recomendables? Sí, sí los hay, pero sobre todo es en cervecerías artesanales, donde, por ejemplo, se puede utilizar avena, el trigo, todos ellos los puedes tostar y, bueno, te proporcionan una cerveza de otro sabor también muy sabroso, muy bueno. Muchas gracias, ingeniero. Una pregunta bastante interesante es la que nos hace Byron Juña. Químicamente, ¿qué es el biocol? Ya que aquí no se encuentra con ese nombre. El biocol es un compuesto que proviene de las vísceras del pescado. Pero sí, en internet puedes conseguir listas de otros compuestos sustitutos al biocol. De hecho, yo varias veces he buscado en internet y las consigo. Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta que nos hacen es, Carol Ramírez nos pregunta, cuando hablamos de cervezas oscuras, ¿los parámetros de control son los mismos? ¿Cuál es el ingrediente que la hace característica? Pues el ingrediente que la hace característica es la cebada malteada, ya que en su proceso de tostado es el donde se le proporciona las características, sobre todo del color, tanto de la cebada propia como de la cerveza terminada. Si yo tuesto, o mejor dicho, tosto una cebada a tal punto de que quede pero muy oscura, entonces mi cerveza va a quedar muy oscura. Muchas gracias, ingeniero, por responder las preguntas. Con esto culminamos con las preguntas. Vamos a dar